La primera manera es que las tasas de interés activas que se cubran el total de los costos y de los riesgos de la entidad. Es decir, la entidad tiene una rentabilidad neta positiva en el largo plazo, es autosostenible. Y esa es la filosofía de la mayor cantidad de bancos de desarrollo modernos en la gran cantidad de países del mundo. Los bancos de desarrollo buscan ser autosostenibles y entonces tienen un objetivo de política pública, pero ese objetivo de política pública también tiene claramente un objetivo de autosostenibilidad. Es decir, las tasas que cobra no pueden ser muy distintas de las tasas de mercado. Se fondea de repente un poco más barato, acepta una rentabilidad mucho menor que la banca privada y entonces esos son los márgenes que se generan para poder cobrar tasas inferiores a las del mercado. Pero no tasas muy distintas a las del mercado porque no hay espacios para eso. Ese es cuando el banco es autosostenible. El otro tipo de sostenibilidad que podría haber es sostenibilidad asistida por transferencias presupuestales periódicas que cubren la diferencia entre el interés cobrado y los costos y la suma de costos más riesgos. Y eso requiere de una planificación fiscal y de una rendición de cuentas. Para nosotros es posible asegurar la sostenibilidad de la entidad de cualquiera de las dos maneras, pero en el segundo caso tiene que ser hecho de una manera transparente. Y entonces es importante para nosotros que el marco legal que se apruebe siente las bases para una adecuada sostenibilidad económica, de modo que la superintendencia no tenga que estar aplicando acciones correctivas que impliquen requerimientos adicionales de provisiones o de capital al directorio. En nuestra gestión estamos haciendo además requerimientos directos al FONAFE y al Ministerio de Economía como una manera de involucrar muy de cerca a los que representan más cercanamente a los accionistas de la entidad, que son los ciudadanos. Y otra de las restricciones que podría haber en el caso de que el banco no sea sostenible es la restricción al crecimiento al segmento de cartera que resulta no sostenible. Esas son las acciones correctivas que puede tomar la superintendencia en un contexto de riesgo de la sostenibilidad económica de la entidad. Adelante, por favor. Y digo esto porque a veces corremos el riesgo de generar expectativas que no son del todo viables desde el punto de vista técnico. Dar crédito agrícola es costoso, requiere de tener personal de negocios, personal que supervise, que haga visitas de campo antes del desembolso, después del desembolso, requiere de áreas de riesgo con capacidad de supervisar, de mirar el portafolio. O sea, dar crédito agrícola es costoso. Y dar crédito agrícola, como ya dije, tiene riesgos altos. Y entonces cuando nosotros pensamos, y el riesgo, si miramos la última línea de este cuadro, el riesgo del crédito agrícola en la banca o en las entidades microfinancieras que dan crédito agrícola, es alrededor de 10% en este momento. Y entonces pensar que el riesgo del crédito agrícola de Agrobanco va a ser 5%, de repente es excesivamente optimista. O estamos pensando en un segmento de agricultores que es de muy bajo riesgo, pero y entonces si estamos destinando nuestros créditos agrícolas al segmento de agricultores de más bajo riesgo, es un segmento que ya está atendido por la banca privada. Y entonces, si tenemos un apetito por el riesgo menor al que tienen las entidades microfinancieras, lo que estamos diciendo es que tenemos un banco que deja de ser trascendente, porque el objetivo de tener un banco público es justamente atender un mercado que no atiende la banca privada. Y entonces no me parece realista pensar que Banco
que el Agrobanco va a poder tener una objetiva de costo de riesgos de 5%. Por otro lado, costos operativos de 5%, que es el objetivo de Agrobanco. Aparentemente, Agrobanco tiene costos operativos de 5%, pero costos operativos de 5% que generan una calidad de cartera muy baja. Generan una mora que en este momento es 36% para la cartera minorista. En el caso de las MIPES, el costo operativo de este crédito es 11% del activo. Ese es más o menos el costo de las entidades más eficientes en el mercado que dan crédito agrícola. Y entonces pensar que vamos a poder tener un costo operativo 6 puntos por debajo de eso no parece tampoco realista. Y entonces, si vamos a cobrar una tasa activa de 17% promedio, en la práctica lo estamos haciendo a pérdida, porque los dos números que están ahí en el cuadro de arriba, riesgos y costos, no son realistas. Y entonces, por favor, reconozcamos de manera transparente y hagamos un estudio serio, técnico, de cuáles son los riesgos y cuáles son los costos de la actividad que estamos pretendiendo financiar. Y por otro lado, hay una vinculación estrecha entre costos y riesgos. Cuanto menor es el gasto que se hace en los sistemas de control y de gestión del riesgo, más probable es que lo que yo tenga es un resultado de una mala admisión, un mal seguimiento, una mala recuperación de cartera y por lo tanto un riesgo alto. Y entonces necesitamos ser realistas, ser transparentes y hacer un cálculo técnico serio de cuáles son los costos y de cuáles son los riesgos que enfrenta el crédito agrícola en nuestro país. Por favor, sigamos. Habiendo conversado sobre la situación del banco, quisiera pasar a cómo el proyecto de ley presentado resuelve los problemas que he manifestado al principio, los problemas de gobernanza, los problemas de estrategia, los problemas de sostenibilidad. Primero, me parece que el proyecto presentado resuelve bastante los problemas de estrategia en el sentido de definir con mayor claridad que la actual ley de Agrobanco cuál es el objetivo de la entidad financiera. Define el cliente objetivo, que es el pequeño productor, establece límites de créditos expresos que son acordes con dicha definición. También resuelve parte de los problemas de sostenibilidad de stock al autorizar la capitalización de la entidad. Limita los riesgos que se toman de rápido crecimiento al limitar la captación de recursos de tercero. Establece un régimen de supervisión con algunas facilidades en tanto no se capten recursos de tercero, el cual cambiaría si es que se pasase a captar recursos de tercero, y se piensa en autorizar un proceso de decisión que puede ser posterior a la conversión del banco en fondo. Hay algunos temas que yo creo que podrían precisarse y mejorarse, ya sea en el mismo proyecto de ley o en algunos casos a través de los decretos supremos posteriores que reglamentan en la ley. Primero, como ya dije, es esencial para cualquier entidad supervisada por la SBS que tenga un objetivo de sostenibilidad económica, y en el proyecto de ley actual no me queda muy claro que el objetivo de sostenibilidad económica esté presente. Necesitamos ser más explícitos en que la entidad tiene un objetivo de sostenibilidad económica. Me parece que el objetivo de trascendencia está más claro al definir el cliente objetivo
no está muy claro el objetivo de sostenibilidad económica. Yo solicitaría que por favor se haga explícito. El proyecto de ley, el segundo tema es que el proyecto de ley permite que la entidad realice actividades promocionales con fondos que no sean de su patrimonio. Eso me parece correcto, me parece útil, necesario. Quisiéramos una definición más precisa de qué cosas son los servicios promocionales y los beneficiarios. En el siguiente sentido, para nosotros, promocional es si es que la tasa de interés cobrada por el servicio no llega a cubrir costos más riesgos. Cualquier cosa en el que la tasa de interés es inferior a la suma de costos más riesgos es promocional. Y esto lo digo a propósito de la diapositiva que mostré adelante, en la que aparentemente la tasa de interés promedio de la entidad podría ser 17%. El otro tema que quiero tocar, o los dos siguientes, tienen que ver con la gobernanza. El proyecto de ley habla de renovación alternada del directorio y eso me parece que ayuda mucho a la gobernanza, a la visión de más largo plazo de la entidad. Sin embargo, cuando explica cómo hace la alternancia, no parece una alternancia muy clara, porque habla de que por única vez el presidente del directorio tendrá un periodo de 4 años y todos los demás directores tienen un periodo de 3 años. Y entonces, en realidad, la única alternancia es la del presidente del directorio. Me parece que debería ser un poco más balanceada la alternancia. También me parece que sería útil, desde el punto de vista de transparencia, desde el punto de vista de rendición de cuentas, que el directorio le informe anualmente a FONAFE o a la Junta de Accionistas, con mucha claridad, cómo es que está haciendo el cumplimiento de su rol subsidiario, es decir, cómo efectivamente está atendiendo al cliente objetivo y está respetando los límites que se han establecido en la ley, y cómo está cumpliendo el principio de sostenibilidad. Me parece que es importante que haya un informe anual del directorio a su accionista, como una manera de rendir cuentas a los ciudadanos. Y la otra cosa que quisiera un poco más de claridad es cuando se habla de la decisión de parte de los activos, de la autorización para escindir parte de los activos, no me queda muy claro contra qué se escinde ese bloque de activos y cuál es el destino del mismo. Y esto es importantísimo, porque si salen activos que tienen un valor por encima de 0, y evidentemente van a salir activos que tienen un valor por encima de 0, lo que sucede inmediatamente en un balance de cualquier entidad financiera, en el lado del pasivo, ¿qué cosa es lo que cae? El patrimonio. Y entonces sale activos y cae el capital, y como ya dije hace un rato, teníamos una entidad que tenía 39% de pérdida patrimonial. Esa simple decisión, de esa manera realizada, lo que haría es desencadenar la vigilancia, automáticamente. Así es. Y entonces hay que tener mucho cuidado con cómo es que se hace una decisión, ¿no? Y luego, tampoco me queda muy clara cuál es el destino del bloque patrimonial. ¿Va a ser una empresa que administre el bloque patrimonial? No me queda muy claro. Y entonces nosotros, nuestros técnicos podrían colaborar con la comisión en sugerir algunas ideas sobre cómo atender estas observaciones que acabo de hacer, ya sea ahora o más adelante. Pero esas son las preocupaciones que tenemos con la última versión que hemos visto, que nos llegó ayer del dictamen del proyecto de ley. Por favor, sigamos. Además de todo esto,
la entidad ya transformada requiere seguir trabajando en una serie de cosas que ya han sido observadas por la SBS, ¿no? Es esencial en cualquiera de los casos, ya sea Miagro o Agrobanco, continuar trabajando en fortalecer las distintas capas de control, o sea, riesgos, todas las visitas de campo, la supervisión predesembolso, postdesembolso, las recuperaciones, el seguimiento del portafolio para ver si hay una adecuada diversificación, y luego alinear la tecnología crediticia de la entidad a las mejores prácticas, haciendo todo lo que ya dije, las visitas de campo, antes y después del desembolso, mejorar los sistemas de informáticos, mejorar las políticas de seguridad, las estrategias de recuperación para créditos mayoristas. Me parece que el banco ya está avanzando en esa dirección, pero es una cuestión que tiene que continuar. Y luego, para asegurar la sostenibilidad, es un estudio muy técnico de cuál es la fijación de política de precios y cómo esa política de precios es consistente con la sostenibilidad. Y esas son las observaciones que yo quería realizar y agradezco su atención. Muchas gracias, señora Heisen. Queremos dar la bienvenida a los congresistas Nelly Cuadro, César Campos, Modesto Figueroa, Rogelio Tucto, Mártires Lizama, Horacio Ceballos, Wilmer Aguilar y Mercedes Arauz. Vamos a escuchar la exposición del viceministro para luego hacer una ronda de preguntas. Tiene la palabra el viceministro de Economía y Finanzas, Hugo Perea. Sí, buenos días. Por favor, si pueden poner la presentación en pantalla. ¿Tiene la presentación? Claro. Sí, bueno. Señor congresista Bruce, señor congresista Pariona, señores congresistas, miembros de las comisiones de Economía y Agraria, a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, lo primero agradecerles la oportunidad que nos brindan para exponer un poco la propuesta que tenemos que busca cumplir el objetivo de dar financiamiento al pequeño agricultor. La presentación mía va a ser complementaria a la que ya hizo la superintendenta de Banca y Seguros, y en los próximos minutos voy a ser muy breve y en algunas cosas espero no ser reiterativo. En la primera parte de la presentación lo que busca es muy brevemente contextualizar la parte del sector agrícola, agropecuario y su importancia en términos de empleo y dentro de la contribución al PBI. Luego ver un poco por qué el modelo de financiamiento no ha funcionado, el modelo de financiamiento usual vía banco no ha funcionado para dar apoyo financiero al sector, al pequeño agricultor. Y en la segunda parte, muy brevemente, la propuesta de creación de esta entidad Miagro. Entonces, en la lámina se puede ver claramente que el sector agropecuario es un gran generador de empleo. 25% de la PEA ocupada está en alguna medida vinculada a este sector. Más o menos 5,3% del PBI es lo que representa la producción agropecuaria, pero vemos de manera interesante que a pesar de ser un sector que genera mucho empleo y la importancia que tiene dentro de la economía, la parte que corresponde al crédito agropecuario que va a este sector es relativamente reducida. Siguiente, por favor. Lo que tenemos identificado es que en el Perú existen unos 2.200.000 productores agrícolas. Vemos que de ese universo de 2.200.000 productores agrícolas, solamente 186.000 productores accedieron a un crédito, algún tipo de producto crediticio, y de esos 186.000, alrededor de 50.000 productores solo pudieron tener acceso vía una entidad como Agrobanco. Lo que nos revela esta información es que claramente existe algún tipo de falla de mercado que no permite atender las necesidades de financiamiento de los pequeños agricultores, de los pequeños productores agrícolas. Son fallas estructurales que están vinculadas a la informalidad del sector, a la falta de garantías adecuadas,
a la alta volatilidad de la actividad que se ve afectada por cuestiones climáticas, plagas, etcétera. Entonces, esta falta de atención a este segmento de pequeños agricultores por parte de entidades privadas, por ejemplo, sugieren que existe un espacio y una necesidad para la intervención pública. Siguiente, por favor. El modelo bancario, el modelo de banco agrario, lamentablemente no ha sido el más adecuado, ¿no? El modelo con un tipo de gestión privada, por supuesto, para ser sostenible, en primer lugar, requiere de tasas de interés relativamente altas, ¿no? Que obviamente no es algo que necesariamente implique un apoyo a los pequeños agricultores. En segundo lugar, el modelo de banco requiere una dedicación de recursos para cumplir con las exigencias regulatorias, ¿no? Entonces, estos dos elementos, en nuestra opinión, no han permitido que el modelo, o no nos hacen concluir que el modelo bancario no ha sido necesariamente el más adecuado, y eso lo podemos ver. El modelo bancario para apoyo al pequeño agricultor no ha sido el más adecuado, y eso lo podemos ver, lo podemos ratificar solamente con mirar la experiencia de los últimos años. Por lo tanto, siguiente por favor, lo que venimos a presentar es una alternativa de financiamiento para el pequeño agricultor, que es la conversión de Agrobanco en la entidad Miagro, que sería una empresa de tiempo indefinido, adscrita a Minagri y bajo el ámbito de FONAFE y de las directivas de la Contraloría. ¿Cuál sería el objetivo de esta entidad? Pues dar financiamiento al pequeño productor a través de créditos y garantías, en realidad banca de primer y segundo piso. Una característica importante que se ha recogido en el debate sobre esta propuesta es que sería una entidad supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, y es también importante señalar que no es un fondo y no es una entidad que liquida Agrobanco. Reitero, la idea es una conversión de Agrobanco en una entidad que sería denominada ahora Miagro. ¿Qué tipo de operaciones podría realizar? Básicamente préstamos al pequeño productor con ventas hasta por 15 UITs. También podría dar créditos individuales y asociativos, y finalmente brindar asistencia técnica para fomento de desarrollo productivo. ¿Qué mecanismos podrían permitir transparencia de información? Pues continuar con los reportes de operaciones a la central de riesgos de la superintendencia y normas vinculadas al cumplimiento de la prevención del lavado de activos financieros. Siguiente, por favor. Con respecto al fortalecimiento institucional, de la gobernanza institucional, con cargo a mejoras, tomando en cuenta las observaciones que ha hecho la superintendenta Heisen, se está proponiendo un directorio con renovación escalonada, ¿no?, para permitir la continuidad de políticas y que se vea en alguna medida aislado del ciclo político. Sería un directorio, los miembros del directorio solo podrían prorrogar su permanencia por un periodo, y otras características interesantes a señalar es que la conversión de Agrobanco en Miagro no implica una condonación de deudas. Se va a continuar con las labores de cobranza que ya viene realizando la institución. Y un segundo elemento también a destacar es que habrá un control al sobredimensionamiento de la institución para evitar los problemas que hemos visto en la experiencia de Agrobanco, es decir, no va a estar autorizada a endeudarse ni a comprar carteras crediticias. En síntesis, entonces, el objetivo que traemos con Miagro es, por supuesto, el apoyo financiero al pequeño agricultor. Es un objetivo que creo que compartimos. La pregunta es, ¿cuál es el instrumento más adecuado para el logro de este objetivo? En nuestra opinión,
el instrumento más adecuado sería Miagro. Posiblemente hayan otras alternativas para buscar dar este apoyo de financiamiento a los pequeños agricultores, pero lo que es importante tener en cuenta es, por un lado, es que este apoyo financiero o este tipo de instrumento que se proponga de manera alternativa cumpla el objetivo de dar apoyo financiero a los pequeños agricultores, y de otro, tener en cuenta los eventuales impactos que propuestas alternativas podrían generar, ya sea sobre la cultura de pago, ya sea, por ejemplo, si una propuesta alternativa podría activar causales de intervención sobre la entidad que quedaría vigente, y que más bien podrían complicar un poco más la situación o hacer más complicado el financiamiento a los pequeños agricultores. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, viceministro. Antes de dejarle la presidencia al presidente de la Comisión Agraria y escuchando todas las posiciones, permítame 2 minutos para relatar un debate que hubo en el mismo año que se creó Agrobanco y se creó el Fondo Mi Vivienda. Eso fue en el año 2002, dentro del gobierno aquel entonces hubo un gran debate de 2 sectores que necesitaban un brazo financiero: el sector vivienda, que necesitaba un brazo financiero, y el sector agrario. El debate fue con mi gran amigo Jaime Quijandría, que en paz descanse. La agricultura planteaba un banco de primer piso, Agrobanco. Vivienda sabía lo que significaba un banco de primer piso porque teníamos adscrito el banco de materiales, que era un desastre. 75% de morosidad, y había como 20 proyectos de ley de congresistas que pedían la condonación de la deuda del Banco Agrario, lo cual hacía que aquel que estaba al día, al enterarse de que había un proyecto de ley para no pagar, dejaba de pagar. Entonces, nosotros en Vivienda sí teníamos claro que el primer piso esto no iba a ningún lado y que era mejor una entidad de segundo piso. El argumento, me acuerdo de Jaime Quijandría, era que los bancos no están preparados para dar créditos agrarios. Bueno, y nosotros le decíamos, tampoco están preparados para dar créditos para el sector vivienda. La idea es conversar con ellos y que implementen divisiones inmobiliarias, y me decían, eso es imposible, no vas a poder. Bueno, al final la historia fue que sí se pudo, que 16 años después el Banco Agrario está quebrado y el Fondo Mi Vivienda es una entidad que tiene 3% de morosidad, creo que el Banco Agrario tiene 35%, 3% de morosidad, que si no se hubiera caído en la caja de Luren hubiera sido 2%, pero quebró una institución en Ica, y tiene un patrimonio positivo de 3.000 millones de soles. Solamente quería dejar esto sobre la mesa para tratar de ver el horizonte y hacia dónde debiéramos ir como Estado, y que el Estado no se meta en el primer piso porque tarde o temprano alguien va a hacer algo indebido, si dejamos un funcionario que tenga el poder de decir a quién le va a dar o no le va a dar un crédito. De ahí me quedo callado y dejo la presidencia al congresista Pariona en la Comisión Agraria. Gracias, congresista. Tenemos una lista de oradores, después de haber escuchado a la superintendente de la SBS y también al viceministro de Economía y Finanzas, vamos a darle el uso de la palabra a los congresistas que ya se han anotado. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Ya, vamos a anotar, ¿ya? Pero bueno, hay un orden ya. Muchas gracias, presidente. Después de escuchar las 2 intervenciones, la verdad, presidente, es que sigo sin entender por qué la solución sería quitarle la categoría de banco al Banco Agrario. Yo creo, la verdad, es que no solo no ganamos, presidente, sino por el contrario, perdemos. Y en particular, pierden los pequeños y medianos productores que conquistaron políticamente la posibilidad de tener un banco agrario en el Perú, presidente. Obviamente tiene que existir algún tipo de régimen de supervisión especial de la SBS, sí, y creo que es importante que, como ha dicho además la señora Heisen, pueda tener un tipo de colaboración directa para pensar de qué manera la SBS puede supervisar un banco como el Banco Agrario. Y pensar, por ejemplo, en cómo las medidas de supervisión ven el hecho de que el Banco Agrario no maneja fondos de ahorristas, por ejemplo, y que entonces eso puede suponer un criterio diferente.
Pero la verdad es que volverlo un fondo, porque por más que el viceministro diga que no se vuelve un fondo, si uno lee el texto, lo que termina ocurriendo es que se vuelve un fondo, presidente. Eso es lo que de alguna manera se está planteando. Y entonces, volverlo un fondo no resuelve ningún tipo de problema para los productores, ni resuelve la necesidad de tener un banco agrario, presidente. Yo creo que sería importante, me da un montón de pena que ninguna de las dos intervenciones, presidente, hayan hecho alusión al hecho de que 30, presidente, 30 personas jurídicas, empresas agroindustriales, concentran 454 millones de la deuda total que tiene Agrobanco, presidente. Acá nos han hablado de los productores que tienen, por ejemplo, deudas por el tema de Roya. Sí, pues, fue una pésima decisión del Estado cargar eso como deuda a Agrobanco cuando debió ser una política de Estado, darle solución a los productores cafetaleros. Y hoy, en lugar de haber tenido una política agraria que salve a nuestros productores y a uno de nuestros productos estrella, hemos generado una excusa que dice que ese es el problema principal del Banco Agrario. Pero sería bueno que nos pongan acá un cuadro de quiénes son los principales deudores, presidente. Ni siquiera los productores cafetaleros significan nada aproximado a estas 33 empresas, presidente. Entonces, ¿quién quebró el banco? O sea, ¿quiénes finalmente tienen la responsabilidad de que un producto que era fundamental dentro del sistema financiero para los pequeños productores termine en la situación en la que estamos ahora? ¿Los pequeños productores? ¿Las cooperativas? No, presidente. Y además, sí decirle al presidente de la Comisión de Agricultura que sería bueno discutir, los créditos de vivienda son muy diferentes a los créditos agrarios. Sí son diferentes, presidente. Y además, si podemos ver, el nivel de cumplimiento de los productores ha sido altísimo. Sí pagan sus deudas, presidente. Entonces tendríamos que diferenciar cuáles son las políticas que tiene que seguir el Banco Agrario y seguir para adelante y cuáles las que el Estado eventualmente tiene que intervenir. Si el Estado, sí, me permite una interrupción al presidente de Economía, presidente de Agricultura. Presidente.